amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben, todos los jueves tenemos un invitado con quien conversamos sobre temas de liderazgo. Y en esta ocasión, pues quiero presentarles a un gran amigo, a un colega coach que tiene amplia experiencia dándole coaching a gerentes y directivos. Y por supuesto, pues que también le voy a preguntar cómo le ha ido a él en la vida, en el ámbito de liderazgo. Les quiero presentar a mi amigo Enrique Espinosa. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Santiago, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Y amigos, déjenme y les platico un poco quién es Enrique Espinosa. Bueno, Quique es egresado de la carrera de Ingeniería Cibernética y Ciencias de la Computación, con más de 25 años de experiencia en el área de tecnología. Hace 18 años empezó su camino en el autoaprendizaje personal. En el 2010 obtiene su primera certificación como coach ontológico y de ahí ha participado en más de 10 formaciones relacionadas con el coaching, mentoring, facilitación y conferencista. Es coach avalado por la International Coach Federation, también por la International Coach Community y por el Conocer. Tiene más de 2,600 horas de sesiones de coaching, apoyando a clientes a nivel personal y en procesos de coaching empresarial. Ha apoyado a más de 24 generaciones de alumnos en su proceso de certificarse como coach. Y bueno, pues como notarán, es un apasionado, al igual que un servidor, del tema del coaching y del mentoring. Así es que bienvenido, mi querido Quique. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, pues la pregunta obligada. ¿En dónde aprendiste a ser líder? Es una buena pregunta porque me remonta finalmente a mis épocas de Godín, como se dice hoy en día. Yo soy ingeniero en sistemas y trabajé muchos años, 25 años, en empresas, en corporativos grandes, y pues yo creo que tuve a lo largo de esa experiencia como 5 jefes diferentes, donde pues a veces no era el empleado más infeliz del mundo por el tipo de jefe que tenía, el tipo de liderazgo, y donde también tuve 2 jefes estupendos, donde me encantó la manera de crear el equipo que éramos. Y yo siempre he sido como muy observador, y a mí me tocó, conforme fui creciendo, también me tocó tener equipos de trabajo, llegué a ser gerente en el área de testing, y llegué a tener un equipo de personas. El equipo más grande que llegué a tener fue de 60 personas, y pues me tocaba a mí de repente ser el jefe, y aparte ya era el jefe que no quería ser jefe de la manera tradicional, porque eso me caía gordo, la verdad. Yo sí me acuerdo haberme sentido incómodo, molesto, a disgusto con ciertas formas de mis jefes, de algunos, de cómo hacían las cosas. Y yo lo que menos quería era tener problemas, y más bien lo que más quería era crear equipos de trabajo, comunicación, confianza sobre todo, honestidad, que las cosas pudieran decirse en el momento y no estar escondiendo información por miedo a represalias, etc. Entonces yo creo que ahí es donde yo empecé, quizás sin tener el concepto tan claro de liderazgo como se maneja hoy en día, pero yo ahí es donde decidí cómo quería ser jefe. Es más, es que yo no decidí ser jefe, aún siéndolo. Creo que yo ahí empecé a pelearme con las jerarquías, con los títulos, con que te nombraran. Sí entendía que era responsable de un área, de un proceso, ¿no? Pero no quería yo ser el jefe, yo quería que creáramos equipo. Y ya empezaba yo a meterme en temas de desarrollo personal, ya empezaba a acercarme al mundo del coaching, y todavía sin haber terminado ni siquiera la primera certificación, tuve la oportunidad de empezar a crear equipos un poquito ya acercándome al modelo, pero desde también lo que me hacía sentido a mí, desde lo que me hacía vibrar, yo quiero crear primero conexión con mi equipo y crear este tipo de confianza. Creo que lo creé suficientemente bien, porque hubo un par de gerentes en 2 momentos distintos que se acercaron a mí para preguntarme, ¿cómo le haces para tener un equipo que confía tanto en ti? Y yo así como que nada más me reí, como diciéndoles, pues no siendo tú, ¿no? No siendo como eres. No siendo este jefe arrogante que desde la posición de jefe a veces quieren no hacer equipo, solo ordenar y ser como un poco capataz, y eso rompe, eso
genera distancia, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Yo creo que eso fue, hasta ahorita que me lo preguntas, me remonta a esa época. Y bueno, ya metiéndome en el coaching, ya estudiando, ya preparándome, pues obviamente sí es lo que he visto. Muchas de las cosas que mejor funcionan desde mi punto de vista es cuando no es la etiqueta lo que te hace estar arriba del equipo, sino es este liderazgo de poder saber dirigir, de poder crear estos espacios, pues de confianza y de comunicación con el equipo que te toque supervisar, ¿no? No, y bien lo decías, Quique, y lo hemos hablado, amigos, en otros programas, y es la persona que ejerce el poder porque tiene el nombramiento. Entonces es el jefe de departamento, es el gerente o es el director, y entonces ejerce el poder. Y un buen boss, un buen jefe, es una persona un buen líder, es una persona que lo que ejerce es la autoridad, se le reconoce como autoridad porque es empático, porque sabe motivar al personal. Y acuérdense que también lo hemos hablado en otros programas, que no es responsabilidad de la empresa motivar. Cada líder requiere automotivarse, pero sí es responsabilidad de la empresa no desmotivar, y parece ser que hoy las empresas se han vuelto especialistas en desmotivar, cambiando prestaciones, cargas de trabajo, comisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a esto que decías, Quique, la importancia que reviste el convertirse en un buen jefe, y esto no se trata de ser un jefe barco, de un jefe permisivo, sino este jefe que se ocupa de construir una relación con sus colaboradores. ¿Qué fue lo que hiciste tú con tu gente? Es que ahorita me gustaría resaltar algo más. Ahorita te contesto esto, pero fíjate que ahorita que decías todo esto que estabas mencionando, como que reflexioné. ¿Cómo te acuerdas de tus jefes? Y entonces yo sí recuerdo, y perdón la palabra, pero sí recuerdo al capataz, al patán, al agresivo, ¿sí? O sea, los tengo bien etiquetados, pero también recuerdo al que me enseñó. Y al que me enseñó más, del que más aprendí, siempre que me acuerdo de él, tengo esta sensación de agradecimiento, porque fue un súper jefe, porque no solo se puso a dirigir o a exigir, se puso a enseñar, se puso a ser él el ejemplo a seguir, a ser inspiración. Y yo creo que eso es lo que para mí marcó la diferencia. Hoy lo entiendo como la manera de ser líder. Yo creo que la manera de ser líder tiene que ver con qué es lo que, iba a decir, qué tanto inspiras. Pero la realidad es que siempre podemos inspirar. Más bien habrá que hacer la pregunta, ¿qué es lo que les inspiras? Porque puedes inspirar hacia un lado negativo, porque eso también ocurrió, yo creo que mucho. El jefe capataz inspiró ser capataz, y el empleado, cuando llegaba a subir y a volverse jefe, repetía ese modelo por la inspiración de su jefe anterior. Y entonces el modelo de capataz, de ordenar, etcétera, pues era repetitivo, y a veces yo lo decía de broma, porque cuando llegábamos a ese puesto, era, ahora me toca a mí tener este poder, ¿no? Y era como la venganza del tiempo, no sé cómo decirlo, pero al final siempre estamos inspirando, y yo creo que un jefe que inspira, primero el que podamos creer cada uno de nosotros en quién soy yo dentro del equipo, que soy una pieza importante dentro del equipo. Para mí yo creo que eso es lo que me ha vuelto pararme en este tipo de liderazgo, a hacer inspiración, pero sobre todo a reconocer cada una de las piezas del equipo que pueda estar conmigo, porque cada pieza siempre va a ser importante. Si no, ¿para qué los tienes? Si no, ¿para qué quieres un equipo de 10 personas? Si los 10 no son importantes, entonces ahí estoy haciendo algo mal yo, desde tener a 10 personas que podrían no ser tan importantes. Entonces, yo creo que el liderazgo parte de ahí, de yo ser la inspiración, de yo ser pues el que jala de alguna manera. A lo mejor soy el que provoca que los demás estén dentro de una sinergia, de un objetivo en común. Y mira, desde lo que te estaba escuchando ahora aquí, que surgieron dos cosas. Uno, en uno de los primeros programas de este año, de las entrevistas, estuvo participando un querido amigo mutuo, Lino García Cardiel, y Lino decía, ¿por qué no hacemos un programa sobre el antilíder? Y de hecho lo hicimos, y es justo esto que estabas diciendo, aquel que inspira hacia el lado negativo o aquel que inspira hacia el lado positivo. Y hablábamos como de esta distinción muy clara de
el líder que es el que trabaja siempre poniéndose al servicio de los demás, y el antilíder que lo que está buscando es que todos se pongan a su servicio. Y justamente es este líder que ejerce el poder porque quiere tener el control y porque quiere que todo el mundo obedezca y le rinda pleitesía, o este líder justamente que predica con el ejemplo y que se pone al servicio de los demás, y que además entiende desde un principio que asume esta responsabilidad de formar a su gente. Esto es vital, esto es importantísimo en el ámbito del liderazgo, el que el líder asuma la responsabilidad de formar a su gente. Sí, mira, pues yo estuve en área de sistemas y creo que por lo general el área de sistemas somos áreas que tenemos que trabajar muchas veces tiempo adicional, a veces en las noches, a veces fines de semana, a veces en vacaciones, Semana Santa, días festivos, porque nos toca a veces implementar soluciones cuando los usuarios o el área operativa no estén operando, y eso es lo que nos obliga casi siempre a estar en horarios muy, muy locos. Y te lo pongo solo como un ejemplo, como una de las tantas situaciones de las que se podrían hablar, pero pues a mí de repente me tocaba ir a decirle a mi equipo, ¿qué creen? No vamos a tener fin de semana, vamos a trabajar de aquí al lunes, y era de aquí al lunes. Sí se iban a descansar, pero ahora vas a regresar, porque teníamos que implementar y teníamos que aprovechar ese espacio sin el usuario. Y yo creo que ser parte de yo servir al equipo y el equipo servir al equipo en sí, provocaba que nadie dijera, no hay tema, no hay problema, por supuesto, aquí estamos, hay que echarle ganas. Y además, yo siempre he sido como, me gusta como la parte de la justicia. Y entonces también siempre es, bueno, si se quedaron aquí, pues de repente yo les daba sí, alguna compensación de, bueno, no vengas mañana, que a lo mejor los hacíamos un poco escalonados. De repente sí, para dar un poco de, ¿cómo se llama esto? De retribución al esfuerzo que se había hecho como equipo. Sé que no podía compensar tal cual, pero bueno, la gente de alguna manera sigue manteniendo el equipo. Perdón. Y con otras áreas con las que también trabajábamos, que también tenían que quedarse en la noche, pero que no era otro líder, otro gerente, eran unos conflictos, la gente no quería ir, a veces no llegaban, a veces se les perdían en el fin de semana, no contestaban las llamadas, y vas viendo que te vas llenando de cierta cantidad de problemas adicionales gratuitos, simplemente por no tener un buen liderazgo. Cuando tienes un buen liderazgo, provocas que el equipo haga una sinergia desde otro lugar, desde otra conexión, y si lo ves como beneficio del área, los problemas de fricciones de las relaciones se disminuyen. Es como si crearas una familia de trabajo donde todos puedan tener el mismo nivel de compromiso. Y la realidad es que eso hace que el trabajo sea mucho más fácil, y que cuando, por ser la persona responsable del área, tienes que pedirles algo que de repente suena como medio loco, o como nos tenemos que desvelar, o cosas que sabes que no son como agradables, pues la gente de alguna manera está más dispuesta a contribuir y a estar más en el barco que vamos navegando todos juntos, ¿no? Y mira, esto que estás diciendo, importantísimo, este líder que predica con el ejemplo y que además busca de alguna manera retribuir a este colaborador que asume este sentido de pertenencia, esta identidad, y que dice, ok, voy a cooperar, no solo voy a coordinar, sino voy a cooperar porque soy una pieza importante, porque soy una pieza fundamental dentro de este equipo, y hoy los ayudo a ellos y mañana ellos me ayudan a mí, y bueno, hacemos un frente común en donde hay un jefe, un líder, y este líder se le reconoce justo porque es empático, porque es amable, porque es cordial, porque es honesto, y porque a veces gira ciertas instrucciones, o porque requieres realizar ciertos trabajos que están fuera de horario, que no son los habituales, y que sin embargo, precisamente por el nivel de relación que has construido con cada uno de los colaboradores, ellos aceptan. Y quizá, pues, oye, pues mira, tenía otros planes para este fin de semana, pero si es importante, cuenta conmigo, ya veré cómo me reorganizo. Y es esto el que veas que hay una reciprocidad. No solo es el líder que apoya a su gente, sino esta gente que está satisfecha porque este líder lo ha ayudado a formarse, a desarrollar habilidades, y porque está dispuesto a hacer un frente común. Y ok, si hay que trabajar todos juntos y arremangarse, pues lo hacemos todos, y encantado de la vida, ¿no?
Sí, porque inclusive se podría decir, va a sonar feo, pero yo no tenía obligación de quedarme en las noches o no tenía obligación de estar el fin de semana. Y no lo estuve siempre, pero estuve muchas de las veces. Y a lo mejor porque yo no hacía tal cual el trabajo que hacía el equipo, ¿no? No tenía quizás la herramienta o no me correspondía, porque finalmente pues también cada quien tiene responsabilidades diferentes. Pero eventualmente me quedaba y aunque yo no hacía lo que ellos hacían, pero pues yo me ponía a hacer otras cosas, pero finalmente también es una especie de, a veces es este apoyo moral, a veces pero es crear esta sinergia. Y te repito, a lo mejor es algo personal. Yo siempre he sido como muy partidario de lo que es justo, que podría ser muy ambiguo hablar de lo que es justo. Finalmente hablo o me movía en lo que yo sentía que era justo para mí. Creo que una de las cosas que a mí, con las que yo me diseñé, digamos, como ese jefe en esos momentos, es en que siempre hice lo que a mí me hubiera gustado, cómo me hubieran tratado, o cómo me hubieran hablado, o cómo se hubieran dirigido conmigo, o cómo hubieran negociado conmigo cualquiera de estas diferentes situaciones que se podían presentar. Creo que siempre lo hice de la manera en que me hubiera encantado haberlo recibido, que lo recibí. La verdad es que tuve un jefe espectacular. Tuve un jefe espectacular que yo, o sea, vacilábamos porque me tocaba a veces hacer cotizaciones, me tocaba hacer documentos para el cliente y yo se los daba para que me los revisara. Siempre me los regresaba, siempre me decía, cámbiala aquí, muévela acá. Me corregía todo. Y yo vacilando siempre le decía, se me hace que tú solo me corriges para demostrar que estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Pero porque era muy quisquilloso en que todo fuera bien hecho, bien puntual, que se entendiera, que no hubiera malos entendidos. Pero la realidad es que su forma de llevar las cosas me volvió también quisquilloso. También soy muy quisquilloso en revisar. Si voy a hacer una presentación, bueno, la leo, la reviso, la proyecto, porque hay que cuidar al final de cuentas. Hay un objetivo, hay un propósito, hay un entregable y ese se tiene que cuidar que se vea siempre lo mejor posible. Y siempre lo hice también desde esta manera sutil de vamos a revisarlo, tenemos que ganar la confianza del cliente, al cliente lo tenemos que cuidar, el cliente siempre tiene que estar feliz siempre con nosotros, porque es el que nos sigue regresando negocios, que nos sigue dando oportunidades. Y mientras más tengas contento a tu cliente, pues tienes más oportunidades. Y yo creo que eso hacía que también, pues también soy un poco irreverente en algunas cosas, porque yo decía, no venimos a trabajar, venimos a jugar. Y venimos a crear un juego con nuestras reglas. Y entonces a todos los ponía a participar en las reglas. Y eso es que yo siento que cuando tuve esta oportunidad de tener este equipo, bueno, me tocó casi 3 años tener estos equipos, creo que siempre lo vi como un juego. Y los jalé a jugar conmigo. Y eso hacía que hasta nos divirtiéramos, aún en noches complicadas o en momentos complicados del proyecto. Que como área de sistemas, y aparte yo era el área de testing, somos la cola de un proceso que siempre somos el área más castigada porque todo el mundo se puede ir comiendo el tiempo. Nosotros ya no, porque tenemos un deadline para entregar al cliente y se vuelve un área muy, muy delicada. Y sí era de repente momentos muy estresantes, pero la verdad es que creo que siempre nos supimos divertir, aún en el momento de estrés. Y escuchándote recuerdo algo que le escuchaba yo al doctor Arturo Molina, uno de los principales académicos del TEC de Monterrey, y Arturo tiene una frase muy linda que dice, haz de tu pasión tu profesión. Y justamente, ¿no? Esto que, encontrar este quehacer que llena tu ser y que te permite entonces, como líder que eres, justo disfrutar. Y esta otra parte que es desde la irreverencia también que hablabas hace un momento, es esta irreverencia que nos lleva a ser disruptivos, pero ser disruptivos desde la parte creativa, no desde la parte destructiva, sino desde la parte creativa. Y entonces es cómo vamos a crear. Y esto me lleva, bueno, pues lo podemos ver desde el ámbito del coaching, creo lo que creo, creer para crear, pero también viéndolo desde el ámbito del liderazgo, yo hacía como un checklist de las habilidades de las cuales estabas hablando hace un momento, ¿no? Entonces esto de ser quisquilloso, pues yo lo traduciría como en esta habilidad de liderazgo que es poner foco en el detalle. Entonces, y también discernimiento, el poder diferenciar las sutiles y pequeñas diferencias entre dos cosas que aparentemente son iguales. Pero también hablamos de visión panorámica, que es el poder
ver el juego desde la tribuna y ver todas las áreas de oportunidad y también la red de relaciones, la importancia que reviste la manera de construir relaciones en los clientes internos y los clientes externos y estas una a una son habilidades de liderazgo que desafortunadamente no nos las enseñaron en el ámbito académico porque, bueno, pues es este reclamo que me han escuchado a lo largo de muchos programas, de que salimos de las universidades con una formación técnica extraordinaria, pero estas habilidades, estas competencias que las rebauticé como competencias básicas, psicosociales, emocionales, de liderazgo y management, que justamente no nos son enseñadas en ningún lado y que requerimos trabajarlas. Y eso me lleva a preguntarte, Quique, justo ya no desde tu experiencia como un manager dentro de una organización, sino ya desde tu experiencia como coach al trabajar con managers, con middle y top managers, justo que los acompañamos para apoyarlos en el desarrollo de habilidades psicosociales emocionales, pero cuántas veces también como coaches entramos en el ámbito de liderazgo, el trabajar con gerentes y directores para que dejen de ser esos capataces y para que verdaderamente desde este sentido humano, desde este desarrollo personal, individual, entiendan que hay muchas otras maneras de relacionarse profesionalmente con sus colaboradores. Sí, y creo que es muy recurrente. La palabra liderazgo, no sé desde cuándo suene. Pareciera una palabra de moda. Y ser líder, y a veces las empresas buscan, oye, quiero que coaches a este gerente o este directivo para ampliar habilidades de liderazgo. Pero yo no sé a veces qué se entiende por liderazgo, porque ya cuando tienes las sesiones de coaching, cuando estás con la persona, pues yo lo que más oigo son conflictos de comunicación, conflictos de entendimiento, conflictos de tener la razón, es que como ahora soy el jefe, yo tengo la razón y entonces los demás tienen que adaptarse a mí. Como que hay mucho todavía esta conversación, aunque hay una cultura, se pretende creo provocar un cambio, pero todavía hay mucha gente que como soy el jefe, yo soy soy el capitán del barco. Y entonces para donde yo giro ¿cómo se llama esto? El volante, pues, no sé qué no es volante, pero el timón es para donde tenemos que dirigirnos. Y de repente también a veces lo que ocurre es que en lugar de trabajar con ellos, lo más común es que encuentro que me dicen, oye, es que tengo un conflicto con 2 personas y quiero que se arregle el conflicto de las 2 personas. Y yo, pero a ver, espérame, estamos en una sesión de coaching contigo, no con las 2 personas. Y a veces desde el ser jefe quieren como resolver cosas que sí, posiblemente están dentro de su ámbito, dentro de su responsabilidad, pero primero habría que ver, pues, como desde dónde lo estás diciendo, como desde dónde te estás involucrando, desde dónde quieres resolver esto, desde tener la razón, desde gritarles y ordenarles que ya todo esté en paz, o desde crear realmente un espacio, pues llamémosle de confianza, de una verdadera comunicación donde la situación se pueda realmente resolver. Y mira, ahora que lo decías, me acuerdo en más de una ocasión de escuchar a gerentes o directores en sesiones de coaching que me decían, Santiago, es que ¿cómo le hago para que me obedezcan? Porque no me obedecen. Es que estoy muy enojado y muy molesto, entonces hasta que no les pongo 2 gritos, entonces me hacen caso. Le digo, es que ese es el tema que requerimos trabajar. ¿Quién dijo que esa es la manera de solucionarlo, no? Sí, algunas veces he hecho la pregunta. No me acuerdo textual, pero han hablado como es que no sé cómo liderar a mi equipo. Y a veces les hago la pregunta, ¿cómo te lideras a ti? Claro. Porque habría que ver, bueno, ¿cuál es el nivel de liderazgo que tienes primero contigo? En creértela, en que estás en un puesto, en creértela que que puedes lograr un resultado, para empezar primero a gestionarte a ti mismo. Porque si no puedes gestionarte tú a ti mismo, pues, ¿cómo pretendes gestionar hacia afuera? Y mira, amigos, seguramente me lo han escuchado en otros programas, pero aquí hablamos justo de aprender a ser líder tú de ti mismo. Entonces, empezar a desarrollar estas habilidades de liderazgo individuales.
Desafortunadamente seguimos encontrando la definición de liderazgo como aquel que supervisa, coordina o dirige a otros. Pero el liderazgo no solo ocurre en el ámbito grupal, en el ámbito colectivo, el liderazgo ocurre en el ámbito individual. Primero requerimos desarrollar estas, que algunos de ustedes me lo han escuchado en otros programas, 30 habilidades individuales del líder. Tú eres líder de tu vida. Y como líder de tu vida, entonces, ¿cómo te autogestionas? ¿Cómo operas en el ámbito del autoliderazgo? Desarrollando resiliencia, asertividad, compromiso, escucha, buena comunicación, que son habilidades importantísimas para un líder en lo individual. Y una vez que desarrollaste estas habilidades individuales, entonces sí, ya cuando eres líder de otros líderes, cuando ya eres tú el que dirija, coordina o supervisa a otros líderes, justo cuáles son las habilidades colectivas de liderazgo. Entonces, ¿qué opinas de eso, mi querido Quique? Pues yo lo ampliaría todavía, está súper bien lo que dices en el sentido, si lo hablamos un poco en la empresa, pero yo lo ampliaría porque también estas habilidades, o sea, si yo no estoy siendo un buen líder en mi vida, ¿cómo puedo ser un líder en la empresa? Pero tampoco soy un líder en mi casa, con mi familia, con mis amigos, en mi entorno. Entonces es increíble, a veces creo que se separa, ¿no? Hablar de coaching empresarial o coaching personal. Y yo siempre he tenido como este pleito de no sé por qué lo separamos, si al final siempre hay un común denominador que es la persona que interactúa entre los dos mundos, y si su nivel de liderazgo no funciona en uno de los espacios, pues su nivel de liderazgo tampoco funciona en el otro espacio. Entonces creo que sí, creo que el tema habría que empezar siempre por, y de hecho pues, lo dices mucho y lo has titulado en uno de tus libros, ser líder. Y ser líder no es como no es lo que hago allá afuera, es cómo me paro yo justamente en ser ese líder, para desde yo ser, crear una congruencia en mí, para entonces ahora sí poder proyectarlo y hacer lo que tenga que hacer hacia afuera, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, tú conoces bien la metodología del coaching transformacional, y justo lo primero que hice fue vincular el coaching de vida con el coaching ejecutivo, porque no puedes partir a una persona en dos. Entonces, la problemática personal la llevas al ámbito profesional, y la problemática profesional la llevas al ámbito personal. Entonces, requerimos trabajar esto simultáneamente, no solo desde las habilidades psicosociales, emocionales, que son más del ámbito del coaching, sino también las habilidades de liderazgo que son para la vida y la vida en general, en todos los contextos, con tu esposa, o sea, con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con la gente que te rodea, con la comunidad. Entonces, eres líder de tu vida, y como justo siendo líder de tu vida, pues lo llevas al ámbito profesional y no eres otra persona y no actúas de una manera diferente, porque existe esta congruencia, esta coherencia, y sigues siendo la misma persona estando fuera o dentro de la organización, porque te has ocupado de desarrollar estas habilidades de liderazgo. Sí, claro. Sí, digo, con la conversación de hoy, fíjate que me hiciste recordar algo, porque digo, yo estudié ingeniería en sistemas y jamás escuché hablar de liderazgo, pero tampoco escuché que habláramos de qué voy a hacer cuando llegue a un puesto directivo. Y creo que hemos ido aprendiendo, o en la primaria, secundaria, en la carrera, pues a lo mejor aprendemos las habilidades sobre cierta profesión. Y creo que, y lo dijiste al principio, y estamos entrenándonos en el hacer cierta especialidad que por supuesto que nos ayuda y por supuesto que lo necesitamos. Pero creo que esta forma de trabajar, el entender que yo soy el autor de mi vida, que yo puedo ser el líder de mi vida, eso creo que debería empezarse a enseñar desde la primaria. Empezarle a poner al niño estos elementos de empezar a entender que cada decisión que toma va a tener una consecuencia y que él es el autor de esa decisión. Que si yo no hago la tarea, el cero que me pongan es mi resultado. Que si yo me voy de pinta, el castigo que van a poner en casa es mi resultado. Porque además eso nos ha pasado, creo que de chiquitos, que siempre hacemos la travesura, nos castigan, ¿y quién es el culpable del castigo? Papá o mamá, porque nos castigaron. Nunca asumimos la responsabilidad del resultado. Y entonces crecemos, llegas a una empresa, llegas a ser el director o el gerente, y entonces el resultado sigue no siendo responsabilidad mía. Y entonces, tengo un equipo que no sabe trabajar, es que el proveedor, y señalamos culpables a todo el mundo, menos vernos a nosotros, que tampoco es de buscar un culpable,
simplemente es de tomar la responsabilidad para que desde ese lugar se pueda realmente encontrar un mejor diseño de soluciones. Y efectivamente, y no dejo de ser líder cuando gestiono las consecuencias. Cuando las personas rebasan el límite, ya sabían que había un límite preestablecido y rebasaron el límite, y yo no dejo de ser asertivo, no solo me pongo límites a mí, le pongo límites al otro, sigo siendo amable, cordial, empático, pero si hay que gestionar las consecuencias porque alguien rebasó un límite, porque ya sabía cuál era el límite y aún así incurrió en la falta, bueno, pues ya sabe cuál es la consecuencia y como líder la gestión. De hecho, creo que ahí es interesante. Debía haber dos líderes en esa conversación. O sea, si la consecuencia es te tengo que despedir porque X, por una situación negativa, el liderazgo debería estar de los dos lados. Yo como líder responsable tengo que tomar la decisión porque eso es lo mejor para el equipo, dado una cierta circunstancia. Pero la otra persona, si se parara en su liderazgo, también debería poder ver que es autor de ese resultado y que esa es la consecuencia por no haberle echado más ganas o por lo que sea el factor que ocurrió, que no es importante hablar del por qué, pero sí es importante hablar de, ok, yo asumo mi resultado con responsabilidad, con honestidad, con mi liderazgo y ok, y de aquí aprendo para lo que sigue y esto no vuelva a pasar, ¿no? Extraordinario. Mi querido Quique, se nos fue rapidísimo. Sí. El programa, qué barbaridad, pero bueno, quedarás convocado para una futura ocasión para que nos acompañes en otro programa y sigamos hablando de temas de liderazgo. Con todo gusto. Quique, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y amigos, recuerden que los esperamos todos los jueves a las 21 horas en un programa más de la serie Ser Líder. Muchas gracias. Gracias.